preámbulos, voy a comenzar. Y este tema, como estaba hablándolo con Ana, pues tiene mucho que ver en estos tiempos difíciles, que vendemos y los clientes después no vuelven. Entonces, la respuesta siempre es, vamos a buscar más ventas. Y ahí es que caemos en lo mismo de siempre. Vamos a hacer más publicidad, vamos a hacer más promoción, vamos a buscar prospectos en las redes sociales, los capturamos en redes sociales y luego cuando llamamos no nos responden o simplemente decimos que no sirven o el equipo de venta dice, no, la gente está llamando por otra cosa. Y siempre es este modo de conquista, vamos a buscar a nuevos. Y empieza la presión comercial de subir los números que no estamos vendiendo. Por muchos años estuve en esa dinámica y siempre la excusa era, pues hay que seguir buscando más, vamos a invertir más, pero no nos preguntamos, aquellos que compraron y ya son nuestros clientes, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces, vamos a esas bases de datos que tenemos por mucho tiempo y que nunca hemos tocado, ¿verdad? Y que cuando empezamos a llamar, está obsoleta la base de datos o simplemente la persona dice quién me está llamando, ya ni nos conocen. Y luego van a pensar, ok, me llaman solo cuando quieren vender más, no necesariamente cuando yo como cliente necesito. Y ahí es que empieza esta dinámica en donde caemos en un círculo vicioso de venta, conquistando, y no nos ocupamos de esas clientes que ya nos compraron, ya nos conocen. Algunos pueden ser que estén contentos, otros que no estén contentos, pero tampoco sabemos por qué. Y entonces ahí es que empieza esta dinámica de qué debemos hacer antes de seguir gastando en publicidad, en promoción, qué pudiéramos hacer que nos cueste menos, pero sí nos cuesta esfuerzo, porque a los clientes pues hay que atenderlos con nuestro esfuerzo. Esa parte no debemos nunca eliminarla. Hay clientes que se van en silencio y lo más triste es que nunca sabemos por qué se van. Se lo dicen a otros, algunos no lo dicen en review, esos no son tan silenciosos, pero hay unos que ni eso ni lo otro se van. Yo les confieso que yo soy ese tipo de cliente. Si a mí no me gusta, yo no soy de las que hago el revolú. Yo siempre me voy y no digo nada. Simplemente me perdieron. Y hay mucha gente que es así. Porque no todos nos quejamos, no todos decimos que nos vamos, no todos escribimos reviews. Y entonces eso es lo más triste, que es un poco difícil saber ese cliente silencioso por qué se va. Pero eso también está enviando una señal, algo no está funcionando adentro, lo que significa que silencio, un cliente que se va en silencio, no es que está satisfecho. Y aquí el tema de satisfacción es bien importante porque a veces lo confundimos con que, pues, como dicen, no news is good news, no necesariamente es así. Y esa parte tenemos que ver cómo la atendemos de manera que ese cliente que se fue en silencio, pudiéramos ver cómo capturamos algún feedback. A veces utilizamos las encuestas y pudieran ser un instrumento, pero no necesariamente nos las contestan tampoco. Así que simplemente que un cliente se haya ido y tenemos sus datos, ¿por qué no lo llamamos? ¿Por qué nos comunicamos? Si pudiéramos nosotros provocar esa comunicación. Y tal vez ahí nos diga por qué se fue. Así que bien importante esa base de datos que tenemos y cómo la atendemos. ¿Y qué nos dicen esos datos y cómo los interpretamos cuando se va en silencio, cuando se queja, cuando nos deja un review? Y ese dato es lo que estamos observando o cómo lo estamos midiendo. Es algo más tangible, ¿verdad? Y entonces a veces lo interpretamos con nuestra propia creencia, con lo que nosotros creemos que significa, cuando en realidad tenemos que indagar y verificar qué en realidad está queriendo decir el cliente. Y una hipótesis que pudiéramos establecer es que una explicación hay que validarla siempre. Podemos establecer eso como hipótesis. Mira, cada vez que tengamos una respuesta, no la interpretemos como creemos que es lo que está pasando. Vamos a buscar esa explicación siempre. Y validamos, decidir validarla. Esa sería una primera acción que deberíamos saber antes de ponernos a hacer publicidad y buscar nuevos clientes, qué están viviendo nuestros clientes, qué están pasando, porque los tenemos en una base de datos. Aquellas organizaciones o negocios
que la venta es más rápida y no necesariamente capturan datos, es un poco más difícil. Sin embargo, ya la acción de buscar datos o buscar capturar datos puede comenzar y ayudar a identificar o a poderse comunicar para identificar qué está sucediendo con ese cliente. No sé si se han dado cuenta que, y les doy un ejemplo, una estación de gasolina, por lo general, uno echa la gasolina, paga y se va y no se captura datos. Eso es un buen ejemplo de eso. Sin embargo, he visto un movimiento de las marcas de gasolina hoy día de tener aplicaciones donde están capturando el dato del cliente. ¿Por qué? Porque esa es una manera de poderse conectar y saber ese cliente que ya venía en su ruta, echa gasolina con nosotros y luego se va, ya no se va, no sé si vuelve, no sé si se fue y no vuelve más. Ahora sí, ahora tengo un dato en el cual puedo validar eso. Puedo identificar qué está viviendo cuando va a la estación de gasolina. Y traigo ese ejemplo porque es uno de los más comunes. Así que ya la mayoría de los negocios que antes tenían una venta rápida, me voy y no sé, pues, cliente, me voy y no tengo ninguna conexión con el negocio, ahora sí la estoy teniendo. Por lo tanto, el negocio tiene que procurar mantener esa relación y siempre identificar qué está ocurriendo y qué está viviendo con ese cliente. Y como dije, no volver puede tener más de una explicación. Puede ser que el valor que yo pensaba que iba a recibir por lo que pagué, ¿verdad? No es lo que esperaba, es mucho esfuerzo, todo es complicado y hoy día ese tema de facilidad con tiempo se mezcla mucho, no me resuelven, ya no les tengo confianza, no hay consistencia, a veces voy y me dicen una cosa, a veces me dicen otra, o la misma persona que me atendía bien ya no está y hay una inconsistencia. También no, ¿verdad? La necesidad, me están supliendo mi necesidad, qué contexto yo entiendo que el cliente tiene para poder suplir su necesidad y obviamente el precio y la competencia no lo podemos eliminar. El precio y la competencia siempre van a estar ahí. Es como entonces nosotros nos distinguimos del mercado y quien está compitiendo solo por precio y competencia. Si nosotros empezamos a competir por cómo el cliente nos percibe, cómo vive nuestra experiencia, ya el precio y competencia va a ir pasando a un segundo y tercer lugar. Porque al final todos tienen lo mismo, todos tienen un precio, todos ofrecen el mismo servicio. Es como nosotros nos vamos a distinguir en esa experiencia. Moviéndonos a lo siguiente, hay señales que conviene que revisemos. Antes de decidir si vamos a ir a invertir más o a capturar leads o a hacer promociones presenciales, cualquier estrategia comercial. Pero si tenemos, por ejemplo, plataformas digitales, pudiéramos ver la frecuencia de recompra o regreso, el abandono, cancelación. Lo mismo en una venta presencial. Si vamos capturando y vemos que el sistema nos presenta, ¿verdad? Como que el mismo cliente regresó, pues ahí estamos viendo una recompra. Si hace tiempo y vemos que hace tiempo no viene, si hace un mes no llega, si hace mucho más tiempo que no visita, no viene a recibir un servicio o reclamar una garantía, eso se debe ver en nuestro sistema. Si viene más de una vez, si hay repetición de contacto, de llamada, ese mismo cliente está llamando continuamente por una situación, si hay devolución, ¿qué pasó? Obviamente las quejas y reviews, que venimos varios webinars atrás hablando de ellas y esa causa a raíz de esas quejas y reviews. Los comentarios del equipo de venta, eso es bien importante. Hay muchas veces y trabajé con equipos de ventas que traen mucha percepción, ¿verdad? Y a veces uno dice, ok, déjame validar luego los datos. Pero ese intercambio de información entre la percepción que ellos tienen y la combinación de los datos que podamos levantar es muy buena interacción y dinámica de cruce de datos con ellos. Porque esas percepciones posiblemente las creamos con los datos, pero por otro lado, una percepción de ellos pudiera validarse con los datos que tenemos. Así que esa dinámica con el equipo de ventas es bien importante. Y los puntos de espera o esfuerzo, volvemos al tema del tiempo. El tiempo hoy día, uno de esos drivers, esas variables que los clientes aprecian mucho, aprecian que se considere el tiempo que invierten. Y si ese tipo de esfuerzo vemos que el cliente se está tardando más en recibirlo, hay una banderita ahí que debemos mirar porque puede estar causando en que, ok, no viene tan frecuente como yo quisiera, yo negocio quisiera que viniera el cliente,
¿Por qué? Nos estamos tardando mucho. Y eso es uno de los ejemplos que traigo. Los fast food, por ejemplo, hay unos fast food que tienen fama de ser lentísimos, otros de ser más rápidos. Entonces, esos que son más lentos, ya el cliente sabe la expectativa. Sin embargo, eso no quita qué podemos hacer para acelerar y dar una mejor experiencia. Así que eso es bien importante que lo tengamos presente. Igual que no toda fricción, ¿verdad? Que venimos hablando significa la pérdida de clientes. Hay que mirar mucho más allá. Y en los webinars que hemos venido dando, hemos traído el tema de que hay que analizar los datos, hay que analizar las conductas de los clientes, hay que levantar toda la información que tenemos, encuestas, reviews, quejas, escuchar llamadas, qué dice nuestro equipo. Eso nos va dando un contexto bien importante para entonces priorizar qué necesitamos mirar, si es la frecuencia, si es la severidad de la fricción, si es el tiempo o el momento donde se está dando, etcétera. Igualmente, tal vez, y viendo a la parte de tiempo, que hoy día lo valoran, podemos haber dicho, redujimos el tiempo, ahora es pequeño, pero hay errores en el proceso. Y aquí yo traigo un ejemplo, fuimos rápido, pero entonces la facturación fue complicada y pues una promesa no cumplida. Entonces, todos los procesos que tenemos en cada momento de ese journey del cliente debemos mirarlo y ver cómo minimizamos fricciones de manera que cuando ese cliente que ya adquirió nuestro producto se va, se quede contento y vuelva. Y hoy día, como con los tiempos difíciles, por lo general los tiempos difíciles, esa base de cliente que se convierte en llamaríamos lealtad, ¿verdad? O clientes leales, regresarían. Y no quiero abundar en temas de cliente leal porque hoy día las lealtades son complicadas, pero por lo menos tenemos la frecuencia de que regresan. Es bien importante que igualmente les recuperarnos. Si cometimos un error, ¿cuán rápido podemos recuperarnos de ese error? Eso también es importante cuando estamos viendo esos clientes que se fueron y no sabemos por qué. Y después esos clientes que sí sabemos por qué se fueron, podemos remediar. Entonces, pudiera ser que ese que se fue por lo mismo. Pudiera ser que el que se fue tuvo otra situación relacionada con otro tema, pero igualmente, cómo nosotros nos recuperamos. En mi experiencia he visto que muchas marcas se recuperan bastante rápido de sus errores y eso hace que el cliente perdone, porque de cierta manera saben que todo está, ¿verdad? Tenemos equipos de trabajo humanos y nos equivocamos. Pero esa capacidad de recuperarnos rápido es bien importante porque nos ayuda a conservar a los clientes. Así que tengamos eso presente para antes de invertir en una nueva campaña, analicemos lo que tenemos dentro. Otra cosa que quiero mencionar es esa base de datos que les dije al principio. Como les mencioné, las tocamos cuando tenemos una necesidad y la dejamos quieta cuando tenemos entonces mucho tráfico de venta y se quedó y pasó el tiempo y los abandonamos. Entonces, no estamos cultivando, en inglés sería nurturing, de esa base de datos. No solo comuniquemos para vender. Las bases de datos puede ser para decir noticias buenas, consejos relacionados al producto que representamos o al servicio, o cosas de la vida diaria de nuestros clientes que también complementan nuestro negocio. Y de esa manera el cliente percibe, esta marca siempre está en comunicación conmigo. Y cuando te toca comunicarte con ellos para una reventa, pues es más natural, fluye mejor. Pero si la dejamos abandonada y solamente la tocamos para vender, ya saben lo que va a pasar. Ni siquiera vamos a reaccionar como clientes. No me llamas nunca y ahora me quieres vender de nuevo. Entonces, tengamos ese cuidado también. ¿Dónde se está rompiendo la experiencia? ¿Sabemos contestar eso de nuestro negocio? Por eso es que el cliente se va. No sabemos dónde se está rompiendo la experiencia. Así que si es antes de comprar, miremos qué información estamos prometiendo. Si está disponible en todos los portales o todas las plataformas que representamos. ¿Qué acceso tienen? ¿Qué expectativas estamos levantando con la promesa que hacemos versus lo que luego entregamos? Así que debemos empezar a identificar dónde se está rompiendo. Durante el proceso,
es fácil, esperan mucho, mi gente lo está tratando bien, es claro, estamos cumpliendo. Este es como si fuera el Customer Journey. Siempre traigo un poquito del Customer Journey en todo lo que hablamos, porque de eso se trata. Conocer ese recorrido del cliente y dónde se está rompiendo para solucionar. Y luego después, cuando dimos seguimiento, entregamos, se facturó bien, no hubo errores, lo está usando, soporte, garantía, etcétera. Todo eso que hacemos después, apoyo a ese cliente que ya compró y que sigue ahí, que nuestra expectativa es que recompre, pues entonces vamos a atenderlo, vamos a mantener esa comunicación. Igual pueden decir, es que mi base de datos, yo represento un producto que no compran todo el tiempo, lo compran anual, pero yo puedo mantener y buscar comunicación o crear unas comunicaciones relacionadas al uso del producto y cómo mejorarlo, etcétera, que puedo ir poniéndolo en mi campaña de comunicación y mantengo esa relación un poquito más tibia, no fría, de que solamente yo le escribo al año que le toca renovar, por dar un ejemplo de algún producto que requiera suscripción. Eh, hay que mantener ese lazo, no se puede abandonar. Y cuando algo sale mal, como mencioné, tener la capacidad de recuperarse rápido, de tener una resolución y que la resolución que busca el cliente no sea en 4 y 5 intentos. Tratemos de siempre una meta de resolver al primer intento. Si hay que escalar, pues tener un protocolo de escalamiento, ¿verdad? De situaciones, pero tratar de empoderar a ese empleado o ese colaborador que está al frente, que pueda solucionar rápido. ¿Qué vamos a utilizar para compensar? ¿Qué ofrece nuestro negocio para compensar ese mal momento? Y como mencioné, la comunicación. Todo esto nos ayuda a mirar todo el proceso de nuestro cliente, todo ese journey, y para ver qué le vamos a dar continuidad. Esto debe ser un ongoing. Esto no debe ser nada más cuando las ventas bajan. Esto tiene que ser nuestro día a día para que cuando las ventas bajen nosotros decimos, pero es que nosotros estamos atendiendo nuestra base de clientes y tenemos un flujo constante de clientes visitándonos y me muevo luego a conquistar. Pero si nos movemos a conquistar y nos olvidamos de la base de clientes, esto es lo que pasa, que entonces todo el mundo está struggling porque todo el mundo está gritando allá afuera en las redes sociales. Yo les cuento que yo ya no me encanta verlas ya porque lo que me salen son anuncios. Todo el mundo está vendiendo continuamente lo mismo, lo mismo. Han utilizado el Facebook, el Instagram, solo para vender, ya ni siquiera es entretenido. Entonces, estamos en el ruido allá afuera, en el clutter de mucha información. Y lo que estamos es dejándole dinero a las plataformas sociales, sabiendo que tenemos una base de clientes que podemos atender. Un ejemplo también que quiero traerles, que lo viví en un momento dado, uno de mis clientes, en tiempos de pandemia, pues la separación obligó a redefinir los espacios en la tienda. Y había gente que venía a recibir servicio y había gente que venía a comprar. Y algo que vi le tengo que decir que me indignó mucho, y fue que a los clientes nuevos se les dio el espacio más grande, el que venía a comprar, el más cómodo. El cliente nuevo tenía casi alfombras rojas, y el cliente que venía, pudiéramos diferenciarlo, el prospecto, el que venía a comprar, más cómodo. El cliente que ya tenía el producto y venía a recibir un servicio estaba en una carpa, en calor, y en situación que no, ¿verdad? No cómoda. Entonces yo me quedé pensando, wow, si yo fui cliente que voy a comprar y yo veo que me están poniendo alfombra roja, y luego cuando yo sea cliente me mandas al calor, quiero estar en esa marca, quiero estar en ese negocio, quiero ese producto. Yo me lo cuestioné. Porque se supone que el cliente que ya me compró, que es el que confió en mi marca, sea el que tenga el mejor espacio, el que se sienta más cómodo, y el que viene a comprar aspire a tener lo que tienen los clientes actuales. Y ese contraste no lo vemos. Hoy día le tiran la alfombra roja al que viene a comprar porque quieren, es obvio, quiero capturar tu ingreso, quiero que me compres. Pero una vez te tengo, ¿cómo te trato? Yo como cliente hoy día, yo miro cómo tratan los clientes antes de adquirir ese producto. Así que cuidado con lo que estamos comunicando a nivel de servicio,
de que ese cliente actual no recibe la mejor experiencia, pero el cliente nuevo sí le damos la mejor experiencia. Ojo con eso. Continuando por acá, y les traigo este ejercicio, un caso, siempre me gusta traer ejemplo. Un negocio observa que clientes nuevos compran, pero una proporción relevante no regresa en los meses siguientes. Primera interpretación que hacemos. Hace falta promoción, como mencioné al principio. Al revisar la experiencia, le aparecieron 3 señales. Tiempos de espera inconsistentes, seguimiento débil. Después de la compra y problemas que requieren más de un contacto para resolverse. O sea, no le damos seguimiento, es débil cuando compró, espera mucho, es inconsistente, no le estamos dando el mejor servicio. La campaña puede generar segunda visita, pero siguen sucediendo las mismas cosas, ¿qué va a pasar? El cliente no va a volver, tal vez te vuelve una segunda, no te vuelve una tercera. Y antes de aumentar descuentos, que empezamos a dar estas ofertas y a dar estos bonos, y a veces el cliente, por el tema del precio, te va a llegar, pero cuando te toque subirlo al precio que es, no va a volver. Así que conviene corregir estas fricciones que aparecen en el proceso para que entonces tengamos una base de clientes sólida que vuelva una y otra vez. Por acá. Rapidito, una radiografía rápida del cliente que no vuelve. Y aquí los vamos viendo. Igualmente, cuando subimos el webinar grabado el lunes, que ya nosotros lo subimos y lo ponemos disponible, también le vamos a subir una herramienta que los puede ayudar a ir definiendo el proceso en su negocio. Primero, definir el comportamiento, ¿verdad? De forma observable. Es decir, si no vuelve, si cancela, si abandona el contexto de su negocio. Ubicar en qué momento del journey, si fue antes de comprar, si es durante la compra o si es después o si es cuando cometemos un error y no tenemos tiempo de recuperarnos. Recoger toda la evidencia disponible, los datos, los comentarios, el feedback de los empleados, que estamos viendo, los reviews, todo lo que podamos, los datos, para poner contexto y poder contar la historia. Hacer explícito el supuesto, es decir, la razón que estamos observando, si es precio, si es competencia, si es la actitud, si es falta de publicidad, todo lo que sea. El contexto que observamos luego de analizar los datos, entonces lo hacemos explícito. Estas son las razones que estamos observando. Luego, obligarnos a formular una explicación de alternativas que pudiéramos realizar para poder solucionar esas fricciones. Porque entonces eso nos reduce el riesgo de confirmar, ¿verdad? Finalmente si es eso, si no es eso, etc. Y por último, seleccionar la validación más pequeña que pueda. Por ejemplo, si son 100 clientes que no han vuelto, pues vamos a coger 20 casos, 10 casos, 15 casos, entrevistarlos, vamos a llamarlos, vamos a decir qué ha pasado, porque este último año no nos ha visitado, qué he encontrado, no, porque es que cuando voy nunca me atienden o tengo que esperar mucho. Cuando los llamamos, los clientes nos cuentan lo que ocurre, nos lo dicen. A veces no tienen tiempo, pero rapidito nos dicen algunas cosas que podemos levantar. Luego, observar el proceso. Si hay que trazarlo de una manera sencilla para ver dónde están esas fricciones, se hace. Analizar las muestras de llamada, comparar segmentos, you name it, todo lo que tenga que ver con analizar los datos. Y entonces ahí empezamos a cruzar todos estos pasos, ¿verdad? Todas estas radiografías y trabajamos un plan de acción. Y bien rapidito, 3 validaciones rápidas antes de seguir haciendo el trabajo que venimos hablando. Primero, escuchar. Esto es algo que también yo digo mucho en todos mis webinars, en las masterclasses. Nosotros tenemos que tener el oído, y a veces yo tengo clientes que me llaman y cuando solicitan mis servicios, igualmente, yo los escucho y a veces me dicen si estoy en la llamada porque estoy un poco, estoy escuchando. Y lo que hago es que valido si le escucho, etcétera. Escuchar es la mejor herramienta ahora mismo para identificar dónde están las fricciones. Y como dice aquí, revisar todos los comentarios, etcétera. Buscar patrones, no anécdotas. Eso es otra. Alguien me contó algo, pero no necesariamente se volvió a repetir de esa manera. Tenemos que buscar patrones para entonces identificar, mire, esto es una fricción constante, vamos a atenderla. Eso no quiere decir que una historia y hay una fricción que sucedió, no vigilemos que vuelva a ocurrir, así que ojo con eso. Observar, mantenernos observando, seguir el proceso,
documentar, ver qué podemos, ¿verdad?, qué está ocurriendo, hacer análisis, luego cruzar todo, la parte operacional, las quejas, las historias, todos los datos que vamos levantando. Cruzarlo y empezar a crear nuestra propia historia de lo que está pasando, porque ya está basada en datos y análisis. Y todo esto no quiere decir que sustituya un diagnóstico estructurado. En algún momento, ¿verdad? Si necesitamos entrar más de lleno a analizar lo que ocurre porque es más profundo, pues en su momento se trabaja. Y en CIEX Puerto Rico estamos disponibles para eso, pero en su proceso diario y para resolver en el momento, todo esto les sirve de herramientas para empezar a identificar lo que ocurre y solucionar en el momento. Vamos con lo otro. Y primero, priorizar, ¿verdad? Prioricemos de todas esas fricciones que levantamos. ¿Qué vamos a atender primero? De momento levantamos 5 o 6 fricciones. Wow, ¿y cuál es? Pues miren, vamos primero a priorizar. ¿Cuál es la más relevante para el cliente? ¿Cuál es la que más está causando la queja o la incomodidad? Y empecemos, prioricemos. También, ojo con escoger problemas que son más de largo plazo. Tal vez podemos tener unos quick wins, como vimos en la diapositiva anterior, quick wins primero y luego vamos a profundizar, así que tengamos también ese control. Y como dice la siguiente, corrijamos estos pequeños esfuerzos primero para tener quick wins. En la medida que vamos resultados, entonces nos movemos a profundizar. No necesariamente resolver lo más fácil, pero sí aquello que se puede resolver más rápido y que está en control. Así que también doy esas recomendaciones porque a veces vemos, este es el problema mayor, esto es lo que quiero atender, esto es lo que más está causando las fricciones al cliente, pero entonces requiere muchas decisiones económicas, administrativas, y entonces tal vez eso requiere más tiempo y aunque lo prioricemos en algún momento en un plan más profundo, tomemos aquellas que podemos hacer más rápido y entonces nos movemos luego a las más profundas. No cambies todo, prueba una intervención. Eso es bien importante también. No queremos cambiarlo todo mañana. Vamos poco a poco. Una fricción, una intervención, una persona responsable que te ayude a medirlo, a mirarlo, a atenderlo y luego qué señal o qué métrica de seguimiento vas a tener para saber si está funcionando y qué fechas los vas a estar revisando continuamente. Eso es bien importante porque no es que lo soluciones y lo dejes ahí y te olvides. Esto hay que continuamente estarlo midiendo. No podemos, estos procesos son continuos, requieren seguimiento y no necesariamente es dejarlo ahí, nos damos media vuelta y ya se solucionó. No funciona así. Cuando hay seres humanos no funciona así. Y como bien dije, una solución rápida no es suficiente si el problema se repite, afecta a varias áreas, la causa no está clara, las soluciones anteriores no funcionaron y hay decisiones de inversión en juego. O sea, si de momento tenemos que invertir, pues tal vez esa no es la solución rápida que tenemos que hacer. Y ojo, que de momento no solucionemos y se vuelva a repetir. Quiere decir que entonces no lo solucionamos, lo que hicimos fue atender una situación. Y eso también es importante distinguir en tener un quick win versus intervenir en una situación. Antes de buscar más ventas, entonces tengamos estas 5 decisiones. Definir qué comportamiento nos está preocupando del cliente una vez revisemos todo lo que ya hablamos y busquemos en nuestra base de datos y las revisemos e identifiquemos. Verificar, ¿verdad?, dónde ocurrió la fricción o dónde ocurren las fricciones que más están ahuyentando a los clientes. Separar lo que es evidencia de supuestos. Eso es bien importante porque tenemos gente dándonos feedback con sus supuestos versus lo que está en los datos. Para validar esa causa que nos está diciendo el cliente o que los datos nos están confirmando. Y como mencioné, corregir, medir y luego decidir si nos movemos a otra estrategia comercial o nos quedamos en esa. Más ventas pueden alimentar el crecimiento en el momento, pero si existe fricción nos va a seguir alejando a los clientes. Así que es conveniente que la entendamos, que profundicemos antes de seguir conquistando nuevos clientes. Y eso, por eso es que los webinars que hemos estado dando y los masterclasses son de análisis
y de continua mirada de la base de datos. Los datos hoy día son nuestro aliado en la confirmación de lo que ocurre y no debemos abandonarlos. A veces, pues, da pereza a veces entrar en una base de datos que está no estructurada y es complicada, pero hoy hay muchas herramientas que nos ayudan a estructurarla y podemos mirarla y nos cuentan una historia. Pero también hablemos con los clientes, entrevistemos. Esa parte cualitativa es clave para combinarla con la numérica. Eso nos da el contexto completo y nos da la historia completa. No sé si hay preguntas, Ana, Mili. A mí me gusta mucho la parte, y pasa, la parte que hablaste de los clientes existentes versus los nuevos, que muchas veces, y eso es una de las cosas que pasa, se le da mucho énfasis al nuevo, pues porque es el que entra, hay que mantenerlo, y entonces a veces ese cliente existente se puede quedar un poquito rezagado, y es al que ha sido leal, ¿verdad? Usualmente el cliente nuevo muchas veces la vida el próximo año, el nivel de por ciento no es el esperado, son clientes que van y vienen, pero ese existente se mantiene. Eh, y esa parte hay que tomarla en consideración y la anoté aquí porque yo misma sé que esto pasa, o sea, que Sí. la experiencia en servicio se va un poquito más al nuevo y no necesariamente el nuevo es el que al próximo año se queda conmigo y el existente se mantiene. Correcto. Y esa analogía que mencionaba, esa historia que viví, donde yo veía que el cliente actual estaba pasando caloto y al otro le tenían todo lo más bonito, yo me indigné porque yo pensando, el que te está sosteniendo el negocio, que está ahí, vuelve y vuelve, lo estás tratando así, y el que viene nuevo y ve eso, no va a querer ser parte de tu marca. Y esos son los cuidados que hay que tener, porque ese es el estilo viejo, el que el cliente nuevo es más importante que el actual. Esas son las miradas de antes, del hard sell de antes. Hoy día, el cliente que ya te compró, que está convencido y vuelve, debe tener la alfombra roja, no debe tener el área de calor. En el caso mío, la situación es un poco más complicada porque muchas veces por falta de tiempo no se da seguimiento. Entonces, yo quiero identificar quién se va a encargar de ese seguimiento, porque yo tengo la persona que se encarga de cotizar y poner las órdenes de compra, tengo la de contabilidad, tengo la de los que dan servicio en la calle, que generalmente esos son mis vendedores, pero ahí es que viene la situación que mis vendedores a veces se le olvida un seguimiento o entonces el que cotiza depende del vendedor que le dé toda la información. Y entonces ahí yo necesito identificar de qué manera se va a hacer un patrón para que todo pues tenga una continuidad, porque nosotros tenemos muchos clientes. Hay veces que no sabemos de ellos por un año, a veces nunca vuelven. Pero como seguimos teniendo clientes, no nos estamos ocupando de los que se fueron. Y entonces, cuando vienen tiempos difíciles, entonces te acuerdas. Exactamente, que esa es la situación. Y entonces, pues, lo que yo quiero es no estar remediando a corto plazo. Yo quiero crear algo de continuidad, que no que después que recuperamos el cliente, pues ya nos olvidamos de él y buscamos otro. Esa es la situación. Es como hacer un plan de trabajo, porque no depende de mí, tenemos que hacerlo todo en equipo, pero entonces para eso tenemos que organizarnos, de qué manera lo vamos a trabajar, quién va a traer la situación, quién va a estar dándole seguimiento, el que cotiza de qué se va a encargar, el que está en la calle dando servicio, cómo va a exponer las situaciones que tiene, porque muchas veces, como dice, el cliente dice esto y a veces no es la realidad. Realmente es la percepción del vendedor. Y entonces, ¿cómo puedo identificar lo que realmente está ocurriendo? Sí, tal vez necesitas identificar a alguien en equipo o inclusive, y después al final te pongo un QR code de un chat que tenemos para los que se unen a los webinars y después nos podemos comunicar. Te va a explicar que sí, hay que tratar de que no sea parte trabaje con el equipo de ventas, pero la persona que tengas de seguimiento no sea
del equipo de venta. Y te voy a explicar por qué. El equipo de venta, su prioridad es la venta en el momento. El seguimiento, por eso es que se le olvida el seguimiento. Entonces, cuando tienes a alguien que le da seguimiento y le tocaron su cliente, el vendedor se va a poner, pero ese es mi cliente. Sí, yo le estoy dando el seguimiento para que luego tú lo atiendas, porque tienen que trabajar en conjunto. Pero el mismo vendedor, tú pedirle, darle seguimiento, no lo van a hacer. Su instinto natural. Y he trabajado con equipos de venta de varios sectores comerciales. Y el instinto del vendedor es la venta del momento, la venta que puedo hacer hoy. Muy pocos tienen la disciplina de la venta constructiva, muy pocos. Y mira que hay adiestramientos y los manda, y siempre es, estoy atendiendo, no puedo atender a ese cliente porque tengo este otro enfrente. Siempre es el que tienes enfrente. Por lo tanto, ese plan de trabajo va a requerir que posiblemente tengas identificar algún recurso interno que sea el que dé seguimiento, que trabaje de la mano, pero igualmente es posible que dentro del sistema que tengas, ya sea el de cotización o el de registrar el cliente, etcétera, se identifique algún módulo o algo que tenga el sistema que te ayude a esa comunicación constante con el cliente, a un poco automatizar algunas cosas que faciliten ese contacto. Son ideas, como no sé el negocio que tienes en específico, son algunas ideas para saber lo que me dijiste. Algo que ahora, que por eso me puse mute, que me estaban preguntando qué estás haciendo, y yo le digo, pues mira, estoy cogiendo este webinar, y me dice, pero eso tiene que ser con la oficina, porque tú no te puedes encargar de todo. Entonces ahí está la situación, yo no puedo decir, mira, coge este webinar y yo quedarme, o sea, lo resolvió, yo quiero como identificar un responsable, porque la situación es esa, que yo no identifico un responsable y por lo tanto, ¿quién va a darle seguimiento? ¿Quién le va a dar seguimiento? Yo no puedo decirle, porque yo les he enviado montones de links, mira, coge este webinar. No, pero, eso no funciona. Los webinars funcionan para el que quiera aprender, el que quiera asumirlo, el que quiera implementar. Si tú se lo pasas a otro, porque el otro, si no le interesa, no lo va a hacer. Eso pasa. Sí. Pero tiene que ver con la cultura de los equipos de venta. Y he visto muchas conductas repetidas, pero también hay culturas muy internas del negocio. Y los equipos de venta pues son un reto siempre, pero siempre se enfocan en la venta del momento, no la constructiva. Eso es lo que yo quiero hacer. O sea, empezar a crear una cultura ya que es un trabajo en equipo. Porque hoy en día ha cambiado mucho, nosotros llevamos más de 30 años. Y pues vemos la dinámica, cómo cambia todo. Y pues antes se trabajaba más en conjunto, ahora es como más, más competencia, no pensando en el otro, sino pensando en mí. Y como que ya no hay, como quizás yo diría lealtad. Sí, las lealtades, como mencioné ahorita, son complicadas hoy día, bien complicadas, tanto internamente en las empresas como entre los clientes con los negocios. Son bien complicadas hoy día. Identificarla, inclusive medirla, es muy complicado. Pero sí, te entiendo totalmente. Yo, nada, ahora creo que Ana iba a decir algo. Tan pronto, al final te muestro para que te unas al chat y sigamos conversando. Okay. Ana, ¿ibas a mencionar algo? Que me gustaría ver la parte cuando indicaste los comentarios del equipo de venta, ¿verdad? Conocer esos comentarios. ¿Cómo los podemos trabajar? Porque obviamente yo llevo también muchos años en venta y fui vendedora también, y obviamente el vendedor somos emocionales y vamos a decir lo que pensamos en ese momento, no necesariamente es lo que el cliente al final del día, cuando servicio al cliente lo llama, es lo que fue. ¿Cómo logramos identificar esos comentarios del equipo de ventas para nosotros poder determinar necesariamente esto es lo que el cliente está sintiendo? Ok, la forma en que yo, Linet, lo trabajaría sería un poquito más organizado. En vez de decirme qué tú piensas, no, yo dirigiría la conversación. Estamos teniendo este contexto, estamos evaluando eso, ¿qué me puedes decir de esto? Y iría guiando la conversación.
porque si lo dejas muy abierto con los vendedores te van a traer todo desde su perspectiva, versus guiarlos en la conversación hacia donde tú quieres llegar obviamente sin sesgar la respuesta, sino más guiarlos al contexto que tú quieres llegar basado en lo que el cliente te está diciendo, sin decirle lo que el cliente está diciendo, por supuesto, para que puedas cruzarlo luego, pero guiaría la conversación, ya iría con unas preguntas. Eso no quiere decir que no lo escuches en general, porque te puede traer otras cosas que está oyendo afuera, eso también lo anotas, pero ya cuando vas a analizar, yo guiaría la conversación. Porque como tú dices, te pueden traer cosas que es lo que ellos piensan por algo que observaron y no necesariamente tiene fundamento. Súper. Perfecto. Gracias. No, a la orden. Aquí un poco para beneficio de Mili en CX Puerto Rico o CX Puerto Rico, pues nosotros tenemos 4 capacidades, tenemos la parte de consultoría, tenemos la parte de aprendizaje, que los webinars y los masterclasses mensuales son parte de eso, tenemos una parte de estudios de clientes, nosotros estamos desarrollando ya estudios relacionados a experiencia e inteligencia de clientes, menos enfocado al mercado, más enfocado en los clientes. También estamos desarrollando plataformas de señales de experiencia. Pronto estaremos lanzando algo, espero que antes que finalice el año. Y ese es nuestro ecosistema a nivel de firma consultora. Esta servidora, que no me presenté al principio, también lo dejé para el final, llevo unos cuantos añitos trabajando distintas áreas del negocio y estos últimos 7 años me he enfocado en lo que es experiencia del cliente y experiencia del empleado. Y aquí está lo que te prometí para que te puedas unir al chat Aprende. Ahí yo los invito a estos webinars, pongo artículos que publicamos. Igual me puedes contactar directamente desde el mismo website, desde el mismo chat. Me puedes dirigir comunicación directa porque está mi teléfono privado ahí. Así que podemos seguir hablando. No sé si tienen alguna otra duda, comentario que quieran hacer antes de darlo por culminado, porque de cumplir el tiempo prometido. De mi parte, excelente presentación. Gracias. Muchas gracias, Ana. Eso mismo iba a decir, muy instructiva, excelente, y pues creo que nos está dando mucha información que ahora mismo en la vida ahora diaria, pues podemos utilizar, porque como dije, los tiempos cambian mucho y tenemos que ajustarnos a las nuevas necesidades y a la economía existente. Eso es así. Muchas gracias por unirse. Ya sabes, mensualmente siempre tengo un webinar y un masterclass. La diferencia es, primero, el tiempo. Los webinars son de 45 minutos, los masterclasses de 1 hora. En el caso del webinar son más dirigidas a resolver situaciones diarias del negocio. El masterclass pues ya es un poquito más profundo y son temas ya de cómo vamos a trabajar el tema de experiencia del cliente y del empleado. Pero trato de relacionarlos un poco también para que puedan complementarse. Así que son bienvenidas como siempre, ya Ana lleva varias sesiones conmigo. Emily, bienvenida y espero que puedas continuar con nosotros. Y agradecida que se unieran hoy. Muchas gracias. Lindo día, que buen día. Buen día, Igual. fin de semana. Igual. Bye bye. Bye bye.